para nuestra sección de vida sana. Hoy nuestro tema del día es fibromialgia. Para ello está invitado nuestro doctor Germán Duarte. Él es científico, director científico de la Clínica San Pablo. ¿Cómo está? Buenos días, muy amable, mucho gusto. Bueno, doctor, comencemos también invitando a todos los televidentes que tengan alguna inquietud con este tema, que las líneas a partir de ahora se abren, 648-4820 o 315-4843-800. Doctor, ¿qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad que es relativamente poco conocida. Se habla más bien de un síndrome que de una enfermedad, pero hoy día está reconocida como una enfermedad que desafortunadamente es muy poco conocida y solo hasta el año de 1990 se vino como a clasificar dentro de las enfermedades reconocidas. Y es una enfermedad que está, digamos, como compartida entre las especialidades, la fisiatría, la reumatología y la psiquiatría, porque presenta síntomas muy característicos como de cada especialidad. Entonces, la fibromialgia, más adelante vamos a hablar de cuáles son los síntomas y todo esto, pero es una enfermedad que el solo nombre la gente no lo identifica, es más, a nivel del gremio médico en general, pues sí es conocida, pero no es tan conocida y es bastante difícil de diagnosticar, ¿cierto? Bueno, entonces si bien es una enfermedad que es poco familiar para nosotros, para la comunidad, para la sociedad, entonces hablemos acerca de los síntomas, cómo poder identificarlas si padecemos de esto o no. Bueno, normalmente la persona que sufre de fibromialgia empieza a sentir una serie de dolores distribuidos a lo largo de todo el cuerpo. Específicamente hay 18 puntos en el organismo donde se establecen estos tipos de dolor, sobre todo muscular. Están ubicados en la frente, en la parte de la cara, lateral de la cara, en los maxilares, en el cuello, en la parte posterior del cuello, en la espalda, en los glúteos, en los brazos a nivel del antebrazo y sobre todo en la zona pectoral también, y a veces muy frecuentemente en los músculos grandes de los miembros inferiores, lo que hace que ese dolor que se siente, que es de tipo netamente muscular, se irradia a las articulaciones y muchas veces se confunde con problemas de artritis. Por eso la gente que sufre de este tipo de dolor, que empieza a sufrirlo y se va volviendo constante, y es un dolor muy exquisito, es un dolor muy grande, digamos, a la palpación es un dolor bastante importante, y entonces lo confunden con una artritis y generalmente consultan al reumatólogo para saber qué problema existe. Pero generalmente no hay inflamación, o generalmente no hay inflamación en las articulaciones, y son personas incluso que sufren tanto dolor que les duele o se resisten a un abrazo, a una caricia, a una manifestación de afecto por el dolor que sienten, porque es un dolor muy exquisito, como le decía, y que las hace sufrir mucho, y esto trae una serie de alteraciones adicionales como ansiedad, depresión, problemas de sueño, problemas digestivos a veces, y es una persona que sufre mucho. Entonces a veces se presenta primero en unas personas que empiezan a tener síntomas depresivos y ansiosos, y puede ser el dolor muscular. Otras veces aparece con el dolor muscular y posteriormente se desarrolla la ansiedad y la depresión. Entonces, por eso le decía que está como entre esas tres especialidades el tratamiento y el diagnóstico, entre la fisiatría, la reumatología y la psiquiatría. En mi experiencia, yo lo que he visto, hoy día se sufre más. Ha venido como en aumento ese tipo de patología, sobre todo en pacientes depresivos, y uno ve que al hacerles el tratamiento mejoran muchísimo. Entonces ya más adelante también hablaremos de lo que es el tratamiento específico, pero
una de las características es que la persona sufre mucho con el dolor, no logra dormir precisamente por el dolor, tiene un sueño, así duerman, tiene un sueño muy superficial y amanecen cansados y el dolor los aqueja no solo en la noche sino en el día. Y obviamente eso les da una mala calidad de vida. Y todos sabemos que también, digamos, una persona con dolores de este tipo, con dolores crónicos, puede entrar en estados ansiosos, en estados depresivos, que lleva a una mala calidad de vida del paciente. Bueno, doctor, generalmente cuando hablamos de dolores musculares, pues uno se puede percibir o puede pensar que es por malas posturas, por cansancio, por estrés. Pero bien podría usted corregirme, ¿qué es lo que viene produciendo esta fibromialgia? Realmente la característica de esta fibromialgia es que no obedece ni a efectos traumáticos, no es por efectos traumáticos como uno pensaría en la mayoría de los dolores musculares. Se fijan que son, en la gráfica veíamos que son 18 puntos específicos donde se presentan, pues no necesariamente son los 18, a veces pueden ser más, pero se habla de que si en 11 puntos específicos hay un dolor exquisito de la palpación, incluso suave, se puede hablar de una fibromialgia, pero realmente eso es acompañado de otros síntomas. Entonces, realmente no necesariamente se produce porque haya algún trauma. El dolor aparece espontáneamente y lo que se ha estudiado hasta el momento es que parece que estas personas que sufren de fibromialgia tienen una susceptibilidad mayor al dolor a nivel del sistema nervioso central, sobre todo en cerebro y médula espinal. Entonces se ha visto que están involucrados en ese proceso de dolor ciertos neurotransmisores como la serotonina, como la noradrenalina, y entonces es como el tipo de persona como hay una predisposición genética a sufrir este tipo de problemas donde, digamos, son más sensibles al dolor que el común de la gente. Entonces, se puede desencadenar, obviamente, puede aparecer generalmente por trastornos ansiosos, por trastornos depresivos, etcétera, etcétera, por situaciones de la vida estresantes, porque la persona se queja mucho de tensión muscular y sobre todo la tensión muscular alrededor del cuello y la parte posterior del cuello y espalda, que se va después propagando a las otras partes que ya vimos en la gráfica, pero digamos no hay un desencadenante específico que diga, bueno, esto está relacionado con eso, y generalmente no hay ningún trauma, simplemente aparece esta situación y, como le decía, lo que se ha establecido es que son personas que son más susceptibles al dolor como algo genético, en cuanto a que los centros del dolor que hay en el cerebro y en la médula espinal son mucho más sensibles que en el resto de la gente. Perfecto, vamos a recibir televidente. Socorro, buenos días. Socorrito. Buenos días. Vale, todo el volumen al televisor para que me escuches solo por el teléfono. Buenos días. Ya. Listo, ahora sí, ¿cuál es tu Buenos inquietud? días. Buenos días, acá te escuchamos Buenos perfecto. días. No oigo nada. Cuéntanos cuál es tu inquietud, Socorrito. Algo. Socorrito, Señora, cuéntanos cuál es tu inquietud. es para preguntarle al doctor por el dolor de las piernas. ¿Quiere preguntarle alguna otra cosa ¿Aló? No frecuente? Me sé, duele mucho las piernas. bueno, normalmente Abajo. con ese solo dato no podemos decir que haya fibromialgia. El dolor de las piernas, como les decía anteriormente, hay 18 puntos específicos donde se localiza este dolor, y si hablamos solamente del dolor de las piernas no podemos hablar de fibromialgia si no está acompañada del resto de síntomas y de puntos dolorosos. El dolor de las piernas puede venir de otras patologías, puede ser de un problema venoso, etcétera, etcétera, pero con ese solo dato no podemos decir que haya fibromialgia. Bueno, entonces habría que profundizar. De todas formas, ahí están los datos del doctor para quienes deseen tener una cita o poder averiguar mucho más de este tema. ¿Cómo la podríamos tratar? Bueno, la fibromialgia inicialmente, como poco se conoce,
y casi que la gente consulta eso, los pacientes consultan eso, o al fisiatra, o al reumatólogo, o al psiquiatra, que casi siempre es el último a que le llega el paciente, aunque a veces el paciente cuando comienza con un estado depresivo, pues, y sabemos, todos sabemos que la depresión cursa con muchos dolores musculares, pues cualquiera, a veces llegan en primer lugar al psiquiatra. Esos 3 especialistas son los que generalmente están diagnosticando la enfermedad. Pero en cuanto a cómo se trata, se ha visto, por ejemplo, que cuando no se diagnostica adecuadamente la persona, se le hacen muchos exámenes, se le maneja con antiinflamatorios, con antiinflamatorios comunes y corrientes, con esteroides, con otra serie de medicamentos relajantes que no mejoran en absoluto el dolor, no lo mejoran para nada. Entonces la persona se le sigue cronificando su enfermedad y realmente terminan en alguno de esos 3 especialistas, y hoy día se sabe que hay medicamentos específicos que están aprobados para la fibromialgia, y básicamente son la duloxetina, que es un antidepresivo que se ha visto que tiene una buena respuesta a esta situación de dolor muscular, y la pregabalina, que es un medicamento que se utiliza también para otros aspectos del dolor, tipo de neuropatías, neuralgias, etcétera, etcétera. Y básicamente algunos utilizan relajantes musculares, pero no son muy efectivos. Básicamente se maneja con la duloxetina y con la pregabalina, y no siempre hay una muy buena respuesta tampoco a estos medicamentos, aunque sí la gran mayoría mejora, pero la enfermedad tiene la característica de poder tornarse en un curso crónico, que aunque esté tomando la medicación no mejore, pero se ayuda con ejercicio, se ayuda con fisioterapia. La persona pues generalmente vive con dolor y amanece con entumecimiento muscular, entonces se le recomienda que haga ejercicio, que haga estiramientos, que haga fisioterapia, que no se quede inactiva. Pero básicamente esas son las medidas, porque se ha visto que ni los antiinflamatorios ni los analgésicos comunes y corrientes funcionan bien en esta patología. Entonces, más que todo podemos reducir el tratamiento a las medidas adicionales, como son la fisioterapia, el ejercicio, de pronto ir al turco, el jacuzzi, todo eso donde haya calor y relaja la musculatura, como coadyuvante. Nosotros llamamos coadyuvante, es algo que ayuda a la medicación, pero básicamente es la medicación tomada con mucho fundamento, y obviamente manejar las situaciones de estrés, manejar la depresión como tal, ayuda a que el tratamiento dé resultado. En la experiencia mía, por lo menos en estos pacientes que tienen un estado depresivo y ansioso, mejoran mucho con el tratamiento psiquiátrico, con la psicoterapia, con ayuda al manejo del dolor, con relajación, etcétera, etcétera.